Me ha interesado ver que el título de la conferencia se llama Prevaleciendo, pero lo que me ha gustado también es que debajo hay un subtítulo que dice La Iglesia que vence, porque podemos vernos llamados muchas veces a malinterpretar los títulos. Cuando hablamos de prevaleciendo podemos tener una actitud muy individualista. Yo voy a prevalecer, mi vida va a ir mejor, va a ir bien mi vida, Y me ha parecido fantástico, por ejemplo, cuando estáis recogiendo todo el tema de las ofrendas, pidiendo la bendición de Dios sobre vuestra vida, y es una cuestión muy individual en ese sentido, ¿verdad? Señor, bendice mi familia, bendice mi trabajo, bendice mis recursos, yo quiero prevalecer en mis relaciones matrimoniales, quiero prevalecer en mis relaciones vecinales, en mis relaciones laborales, pero creo honestamente que no es de lo que se trata esta conferencia. Es de una iglesia, no de individuos que prevalecen. Es de la iglesia que avanza, que vence, ¿verdad? Y esto es lo que estuve hablando esta mañana, de la importancia de entender el concepto, el sustantivo iglesia. Muchas veces añadimos a la iglesia adjetivos, la iglesia que triunfa, la iglesia que prevalece, la iglesia que adora, adverbios y verbos que acompañan al sustantivo, pero la importancia del concepto iglesia, ¿no? Y estuve hablando un poquito de qué significaba, qué metáforas encontramos en la Biblia que nos hablan de lo que significa la iglesia. Y hoy ahora quiero seguir un poquito avanzando más en este tema. No sé si grabáis todos los mensajes. Entonces, los que no habéis estado en el primero, pues si os apetece podéis escuchar el primero, luego con más tiempo. Pero quiero seguir avanzando en lo que estaba trabajando, ¿no? Supongo que os pasa como a nosotros en Barcelona, en un ambiente urbano, en una cultura cosmopolita, que nuestra cultura, si me permitís, voy a tildarla occidental, aunque vosotros estáis en el cono sur, y normalmente los europeos somos como muy vanidosos y consideramos que cultura occidental somos nosotros, ¿no? Pero no, entiendo que en un mundo globalizado la cultura urbana ya es irrelevante, en cualquier sitio es así, y voy a referirme al término genérico cultura occidental, ¿no? En nuestra cultura occidental levantamos o nos vemos enfrentados a barreras o impedimentos para que podamos funcionar con un ritmo divino. Y dos de los grandes desafíos que enfrentamos y que seguro que tú enfrentas en tu vida es el poco margen del que disponemos en nuestra vida y de las distracciones. Con poco margen me refiero a que tenemos, no sé si esto se aplica a ti, probablemente sí, en mi caso lo tenemos, horarios laborales draconianos que nos hacen trabajar todo el día. Cada vez dormimos menos, ¿verdad? Y además queremos meter con calzador en nuestra apretada agenda tiempo de familia, tiempo de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a experimentar la ansiedad propia de una cultura y de una sociedad que no ha aprendido a vivir con márgenes suficientemente amplios. Y además, si por uno de aquellos milagros logramos establecer y montárnoslo en nuestra vida para vivir con ese poco margen, tenemos que convivir con estos mini ordenadores de bolsillo que llevamos todos, ¿verdad? Y que ya se han democratizado y que todos tenemos uno en el bolsillo, que nos bombardea con anuncios, con redes sociales, con series de televisión, etcétera, etcétera, que nos distraen continuamente. Y aun cuando hayamos logrado crear un poco de margen en nuestra vida, algo de espacio, desaparece. Y uno de los principios que estamos descubriendo nosotros y que estamos trabajando mucho en nuestra iglesia de la Viña Barcelona es que parece que existe un principio, y es que nuestras prioridades determinan la capacidad final de nuestras vidas. Es decir, cuando tú logras establecer claramente una serie de prioridades y las pones en práctica, curiosamente te das cuenta de que los márgenes de tu vida se amplían como de forma sobrenatural. A veces es de forma natural, simplemente que tenías que organizar mejor tu agenda, y otras veces Dios permite que seas sorprendido con ese elemento. Lo que quiero decir es que cuando priorizamos ciertos elementos, ciertos consejos que vemos recurrentemente en la Biblia, entonces vemos que además esos elementos que la Biblia dice que son imprescindibles para nosotros, que deberían estar, y que si no los estamos poniendo en práctica, es muy difícil que como individuos y luego como iglesia prevalezcamos, crezcamos, y con priorizar me refiero a meterlos de verdad en tu agenda. Es decir,
que estén en tu agenda escritos, que realmente tú digas, este es un tiempo en el que yo voy a dedicar a este elemento, y a este otro, y a este otro. Pues si no hacemos eso, nos vamos a quedar muy sorprendidos de cómo poco a poco los márgenes de nuestra vida se van reduciendo. Si no aprendemos a darle valor a las cosas a las que Dios le da valor, no empezaremos a tener tiempo de sobras para aquellas cosas que traen vida, madurez y crecimiento en nuestras vidas. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque inevitablemente una iglesia que prevalece es una iglesia que crece. Una iglesia que sobrevive se mantiene, pero no es una iglesia que prevalece, que avanza, que hace avanzar el reino. La iglesia que prevalece es una iglesia llena de individuos y es una comunidad en general que está creciendo. Y una de las cosas más frustrantes en la vida es encontrarse en una situación donde se espera que se produzca crecimiento, pero este no llega. No sé si te ha pasado. En la vida encontramos para que cualquier cosa o para que cualquier ser vivo crezca, tiene que haber el ambiente idóneo para que se produzca ese crecimiento. Por ejemplo, si quieres cultivar una planta, la planta necesita suficiente espacio para crecer. Necesita luz, necesita ser regada, necesita de vez en cuando que la abones, que la alimentes. Y agregaría otro factor, la planta debe ser propiedad de la persona correcta para crecer. Yo soy un negado con las plantas. Mis padres, en cambio, son increíbles, no sé cómo lo hacen. Mis padres tienen una terraza inmensa y tienen hasta un olivo. Increíble, el olivo, y crece y da olivas allí en la terraza, es algo increíble, ¿no? Puede haber un sol increíble de verano y sus plantas están frescas, lozanas y exuberantes. Otras personas como yo, parece que seamos enterradores de plantas. Tengo una anécdota, tengo 4 hijos y las del medio son gemelas, Nolwenn y Aileen se llaman. Y están, supongo que muchos papás habréis pasado por este Vía Crucis, no de tener gemelos, sino de que te pidan un perrito. Papá, queremos un perrito, y yo, ya tengo 4 hijos, no vamos a tener un perrito en casa, porque me va a tocar a mí cuidar del perrito. Y entonces, nosotros no tenemos jardín, Barcelona es una ciudad muy densamente poblada, no tenemos casas ni jardines, todos vivimos en apartamentos, así que tener una mascota significa bajar cada día 2 o 3 veces, cuidar, bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? Así que le dije a mis hijas, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no voy a cuidar al perrito y no creo que estéis preparadas para cuidar al perrito. Así que os voy a dar una planta cada una. Una planta, además, busqué una planta que aguantase, porque ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces, no era un cactus, pero era una enredadera de estas que no se mueren, ¿sabes? Y les dije, si durante un año cada una planté y las plantamos y eran una enredaderita cada una en una macetita así. Digo, tenéis que demostrarme durante un año que la planta la cuidáis, que la regáis, que os ocupáis de ella. Yo no me voy a ocupar. Si la planta se muere, me estaréis demostrando a mamá y a mí que no estáis preparadas para cuidar de otro ser vivo. Así que ellas estaban, claro que sí, papá, vamos a hacerlo. Bueno, la planta la hemos tenido que resucitar 2 o 3 veces ya con mi madre. He tenido que llamar a mi madre para decir, mamá, ayúdanos, que la planta se está muriendo, ¿no? Con lo cual, la prueba no está superada. No hay perrito. Las plantas, los animales, los seres humanos, los bebés, por ejemplo, necesitan el entorno adecuado para sobrevivir y crecer, para prevalecer. Los bebés necesitan ser acostados en un ambiente seguro para dormir y descansar. Necesitan proteínas, vitaminas, calcio para desarrollarse. Necesitan vacunas para no enfermar. Necesitan cuidado, necesitan cariño, necesitan amor. Necesitan ser tocados, abrazados, escuchados. Y los cristianos, los seguidores de Jesús, necesitamos establecer, para ser una iglesia que realmente prevalece, establecer el ritmo saludable de conectar de forma regular y constante en un ambiente marcado principalmente por relaciones sanas, auténticas, que nos permitan crecer como individuos y hacer crecer la comunidad. Esto es muy importante y es de lo que quiero hablar esta mañana. De la misma manera que hay ambientes idóneos para que las personas crezcan físicamente y emocionalmente, también existe un ambiente idóneo para que las personas crezcamos espiritualmente. En los últimos años,
y ya me lo han confirmado el grupo anterior a vosotros, así que no os voy a hacer la pregunta, pero en los últimos años también existe aquí en Santiago un grupo de personas, porque ha habido un aumento espectacular del número de personas que se autodenominan espirituales pero no religiosos. Y yo he usado mucho este término en la Viña Barcelona. Barcelona es una ciudad cosmopolita, llena de arte, llena de turismo, y este término aparece constantemente, espiritual pero no religioso. Y hay incluso gente de la iglesia que se autodenomina así. Es este concepto cool, ¿sabes? De yo soy guay, tú eres anti-guay. Yo soy espiritual, pero no religioso. Yo paso de religión, ¿no? Es un tipo de espiritualidad a la carta en la que estas personas intentan montárselo solos. Sí que buscan experimentar o vivir con una visión espiritual de la vida. Estarán de acuerdo que las personas fuera de la iglesia, que el universo es más que materia y energía, que hay algo espiritual que lo sostiene. Dentro de la iglesia esas personas dirán que efectivamente el factor que sostiene el universo es Dios. A su manera intentan ser amables, cariñosos, tolerantes, generosos con los demás. Intentan involucrarse en disciplinas o prácticas espirituales como la meditación, ayudar a los demás, incluso adorar en la intimidad. Pero tratan de hacerlo sin estar profundamente enraizados, profundamente vinculados y profundamente conectados con una comunidad de apoyo. Huyen, no sé si se dice así, en nuestro castellano, en nuestro español de Castilla, decimos huyen como gatos escaldados de cualquier situación religiosa, incluido ser parte de una iglesia. Pero la Biblia es muy clara ante esta perspectiva. Y lo siento, pero alguien te lo tenía que decir. Fíjate en lo que expresa la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Estoy utilizando una versión que tenemos en castellano que se llama La Palabra, que es una versión popular, y dice: estimulémonos mutuamente en la práctica del amor y de las buenas obras. Ya aparece el concepto mutuamente. No dice estimulémonos a nosotros mismos, dice estimulémonos mutuamente. Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animaos unos a otros, tanto más cuando estáis viendo que se está acercando el día cuando Jesús vuelva. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Muchas de estas personas espirituales, pero no religiosas, son como árboles de Navidad. Para mí es muy raro que la Navidad sea en verano. O sea, estoy aquí y digo, esto no es normal. Pero claro, yo soy de otro hemisferio, ¿verdad? Para nosotros la Navidad es con frío y con nieve, ¿no? Y uno no se va en playeras de Navidad, es muy raro. Bueno, pues algunas de estas personas, nosotros tenemos árboles de Navidad. Y no están secos, están exuberantes, verdes, ¿no? Al principio estos árboles de Navidad son verdes y están llenos de vitalidad. Pero aunque los riegues, inevitablemente, con el paso del tiempo se secan, porque esos árboles necesitan estar plantados en otro ambiente, en otra situación, no en un maceto, en una casa. Comienzan a soltar sus agujas, ¿sabes?, sus hojas, y acaban secándose. Y estas personas, espirituales pero no religiosos, es un símil, son como estos árboles de Navidad. Creen que solos están en el ambiente idóneo para madurar, pero en su inmensa mayoría pierden vitalidad y pasión espiritual porque no están arraigados en una comunidad de fe. Su visión espiritual irremediablemente se va diluyendo y con el paso del tiempo dejan de practicar ciertas disciplinas y su estilo de vida se vuelve más terrenal. Lo he comprobado vez tras vez en más de 25 años sirviendo a Jesús. El lugar idóneo para el desarrollo y la madurez espiritual es dentro de una comunidad llamada iglesia. Es una comunidad de fe que apoya tus deseos individuales de madurez espiritual. Lo que el ser humano lleva milenios redescubriendo es que nadie puede desarrollar una vida espiritual aislado que tenga un éxito permanente. La vida de fe es una vida compartida, en conexión con el resto. Y por eso me encanta
el epígrafe, el texto que habéis puesto debajo del título, prevaleciendo, porque no está hablando de individuos, está hablando a la comunidad, al ambiente idóneo, al grupo que vence, que prevalece, que crece. Y yo en las sesiones que hable, ya os aviso, voy a hablar de eso, voy a trabajar más este concepto. No voy a estar hablando de individuos, os voy a estar hablando como comunidad. Y aquí tengo el inmenso privilegio de poder hacerlo porque vosotros, Iglesia de la Viña Vitacura, sois los promotores de este encuentro. Entonces, pues tengo espero que me perdonéis, el rostro que decimos en mi casa, ¿no? de deciros las cosas claras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas personas empiezan bien en el cristianismo, en esto de seguir a Jesús, pero con el tiempo se apean del micro? ¿Se apean del autobús? Los hay que tienen una experiencia inicial de Dios y están súper emocionados y quieren hacer cambios en sus vidas y son completamente sinceros, de verdad, pero pasan días, semanas o años y después vuelven a los mismos hábitos, a los mismos patrones y dejan de progresar. ¿Cómo es posible que habiendo empezado tan bien dejen de crecer, de madurar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué con todos los recursos de los que disponemos en nuestros tiempos modernos? Hablaba con Rafa cuando él empezó a conocer a Maca por el internet antiguo, el internet de las ideas, ¿te acuerdas? Porque allí no había nada que se podía ver, eran todos chats raros y tal. Bueno, pues hoy en día tenemos un internet espectacular, unas conexiones que nos permiten estar escuchando a los mejores predicadores del mundo. Tenemos acceso a personas que escriben libros online, que están entrenando, que tienen iglesias enormes, con una capacidad, con un don, con un potencial de parte de Dios de transmitir las verdades del Evangelio de una manera potente, con la cantidad de libros cristianos, con todas las versiones y traducciones que tenemos de la Biblia, con los mejores predicadores en toda la historia al alcance de hacer un clic en YouTube. ¿Por qué tanta gente no crece espiritualmente? No es por los recursos que están disponibles. Es porque no están profundamente enraizados en una comunidad de fe. No es posible creedme, no es posible crecer solo. No es posible prevalecer solo. Pero no es porque yo lo diga, es porque ha sido el diseño de Jesús para la iglesia. ¿Cuál es el contexto? Hemos visto cuál es el ambiente idóneo para crecer, que es una comunidad. Pero ¿cuál es el contexto para crecer? Hay un pasaje en la carta del apóstol Pablo a la comunidad de Galacia, que es una comunidad que él plantó, es la carta a los Gálatas, él plantó en la actual Turquía, donde aborda la razón principal por el cual las personas no prevalecen, no crecen espiritualmente. En el capítulo 6 de Gálatas descubrimos que la razón número 1 por el cual las personas no crecen es a causa de su individualismo. La gente trata de desarrollar la vida espiritual solos, en vez de incluir en su agenda y en su calendario el ritmo saludable de conectar su corazón, su espíritu, su agenda, sus recursos, sus dones con otros cristianos en el contexto de una comunidad local. Y yo creo que el individualismo, que traduzco como tratar de montárselo a solas con Dios, sin establecer relaciones cristianas, profundas, solidarias y transformadoras con otros seres humanos, es una de las mayores amenazas para el bienestar espiritual de los creyentes y es uno de los efectos que más minan la posibilidad de que la iglesia prevalezca y crezca. Esa es la realidad. Fijaros el texto. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Hermanos, si alguno incurre en alguna falta, vosotros, los animados por el Espíritu, me encanta que el apóstol Pablo diga esto, en otras versiones dice los impulsados por el Espíritu, los llenos del Espíritu, corregidlo con amabilidad y manteneros todos sobre aviso, porque nadie está libre de ser puesto a prueba. Ayudaos mutuamente a soportar las dificultades y así cumpliréis. Es increíble esta frase. Ayudaos mutuamente a soportar las dificultades y así cumpliréis la ley de Cristo. Se podría hacer una serie de mensajes solo con esta frase. Si alguno se cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta y sea la suya sin compararla con la del prójimo, la que le proporcione motivos de satisfacción, pues cada uno debe llevar su propia carga.
¿cuál es el contexto apropiado para crecer? Nosotros, supongo que vosotros tendréis, esto se ha hecho muy famoso ahora en las iglesias, tener una declaración de propósito. Con cuidado, ¿eh? Nosotros en Barcelona tenemos una declaración de propósito de misión. Nuestra declaración es, nosotros que estamos llamados por Dios a desarrollar una comunidad de discípulos de Jesús que experimentan a Dios, que se aman unos a otros y que llevan el reino de Dios de forma práctica a su entorno, ¿vale? Esa es nuestra declaración. Y en esta declaración hemos querido transmitir que queda muy claro que los discípulos de Jesús se desarrollan en el contexto de una comunidad, de un colectivo. Y el contexto específico en el que se desarrollan los discípulos de Jesús, lo creemos a pie juntillas, es en una comunidad. La razón por la que una persona no puede crecer como discípulo por su cuenta, sino que tiene que estar en una comunidad, es que nosotros, los seres humanos, hemos sido diseñados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa ser hecho a la imagen de Dios? Es haber sido diseñado como un ser relacional. Eso es lo que significa. Dios es intrínsecamente un ser relacional. Y el cristianismo es el único que lo manifiesta. Es la única profesión de fe que manifiesta esta verdad. En la religión oriental, Dios es impersonal. Es una fuerza. No llora, no se regocija, no siente nada. Incluso en el Islam y en el judaísmo, Dios es unipersonal. Eso quiere decir que Dios no tuvo ninguna relación con ningún otro ser hasta que creó a los ángeles y a los seres humanos. Eso es lo que dice el Islam y el judaísmo. En cualquier otra religión, la relación no es una parte intrínseca de quién es Dios, pero nosotros pensamos diferente. En el cristianismo, en el corazón mismo de quien dio estructura al cristianismo y en el corazón mismo de aquel que diseñó el universo, está la relación. El cristianismo cree que Dios es en sí mismo una comunidad de personas. Los cristianos creen que Dios es un Dios tripersonal. 3 personas, un solo Dios. Creemos que hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ha existido eternamente, antes del principio, y existirá eternamente como una comunidad de personas. Nos explota la cabeza porque nuestro cerebro no está diseñado para entender esto. Nosotros estamos sujetos al espacio y el tiempo. Entonces no podemos entender que Dios sea 3 personas al mismo tiempo, un solo Dios, ¿verdad? Esto es un dogma de fe del cristianismo. Nunca ha habido un solo momento, sin embargo, esto significa que nunca ha habido un solo momento en el que no haya habido en la existencia de la vida una relación de amor. Siempre ha existido. Dios siempre ha estado en relación y nos diseñó para ser iguales. El Padre ama al Hijo y al Espíritu, el Hijo ama al Padre y al Espíritu, y el Espíritu ama al Padre y al Hijo. Por ello, la razón por la cual los seres humanos que no están en relación con otro ser humano no pueden crecer espiritualmente es porque estar completamente solo es contrario a la imagen divina forjada en nuestro ADN espiritual por Dios mismo. Dios nos diseñó así. Desde el principio hasta el final, la Biblia nos dice que no podemos vivir el tipo de vida que nos hace crecer y prevalecer, el tipo de vida que no solo a ti individualmente, sino como comunidad nos permite prevalecer, sin vivir, sin cumplir el propósito de Dios al crearnos, que es estar en relación con otras personas. Y que no podemos experimentar el crecimiento que Dios tiene para nosotros solos, por nuestra propia cuenta. Debe ser parte de una comunidad. Hay una pequeña frase en el texto que hemos leído en Gálatas 6, en el versículo 2, que nos habla acerca de la indispensable naturaleza de la comunidad cristiana. Esto es lo que leemos en el versículo 2. Ayudaos unos a otros a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. La frase unos a otros es en realidad una... Sabéis que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y nosotros pues, se ha traducido al castellano. La frase unos a otros en realidad es un vocablo, una palabra en griego que es aielon. Una palabra muy rara, como solo los griegos hacen, ¿no? En castellano no tenemos palabras raras, pero bueno. Bueno, pues sí que las tenemos, pero las entendemos, ¿no? Bueno, pues la frase unos a otros, que es aielon, aparece docenas de veces en el Nuevo Testamento. Hay docenas de mandamientos con respecto a lo que debemos hacer el uno con el otro. Y me atrevería a decir que cuando se cumplen esas docenas de mandamientos, la Iglesia crece y prevalece.
Es una realidad. Por ejemplo, se nos dice que nos exhortemos, que nos animemos mutuamente. En 15 ocasiones se nos dice que nos amemos los unos a los otros. Otras veces se nos dice que nos perdonemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros, que nos ofrezcamos hospitalidad sin quejarnos, añade, porque se puede ofrecer hospitalidad y luego quejarte, ¿verdad? Pues que ofrezcamos hospitalidad sin quejarnos. Que nos estimulemos los unos a los otros, que nos enseñemos, que nos exhortemos, que nos amonestemos, que nos animemos, etcétera, etcétera. Y la palabra que aparece constantemente es ayelon. Repaso todo esto para decir que hay docenas de mandamientos en el Nuevo Testamento que no puedes obedecer por ti mismo, solo. No puedes crecer solo. No puedes hacer muchas de las cosas que Jesús ordena que hagamos solo. No puedes ofrecer hospitalidad a menos que haya otra persona, porque ofrecerte hospitalidad a ti mismo se llama autoindulgencia. No se llama hospitalidad, se llama egoísmo. No puedes servir a otro a menos que haya ese otro. En pocas palabras, es imposible ser un cristiano obediente y en crecimiento a menos que estemos arraigados en una comunidad de la iglesia donde podemos poner en práctica el uno al otro. Y el contexto para el crecimiento es estar profundamente arraigado en una iglesia. Sé que suena muy práctico y quizá poco espiritual o poco trascendental, pero déjame decirte algo. Si no pones en el calendario claramente, en tu agenda, voy a dedicar este tiempo para conectar con los demás, no crecerás. Es imposible. Podrás alimentarte, podrás adorar, podrás hacer muchas cosas, pero no podrás crecer en madurez. Porque, lo siento, es el propósito de Dios. Si tienes alguna queja, dile a Él, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué hiciste que el contexto de crecimiento tenga que ser con la persona que tengo al lado? ¿Por qué no me dejaste estar solo en una isla? Sé que suena como un poco a sorna, pero no es como pensamos muchas veces. Si tú no colocas como prioridad para tu vida el hecho de establecer el ritmo saludable de conectar con los demás, de unirte, de entregarte, de ser vulnerable, de abrir tu corazón, de dar lo que tú tienes y lo que Dios te ha dado para dar. De nuevo, vuelvo a decir una cosa, me ha encantado que el inicio es como muy individual de vuestra oración para dar gracias por la ofrenda, pero acaba siendo comunitario y eso me ha encantado. Porque empezáis diciendo, bueno Señor, yo sé que tú vas a traer bendiciones a mi vida, cuando estoy haciendo esto en obediencia, tú vas a bendecirme, vas a prosperarme, ¿para qué? ¿Para irme más de vacaciones? Espero que te puedas ir de vacaciones, lejos esté de mí que no te vayas de vacaciones, ¿no? El deseo que no lo tengas. No, para extender tu reino, para poder dar, para cooperar con lo que tú quieres, para bendecir a otros, para ayudar a las personas que tienen necesidad en mi comunidad. No puedes crecer si no te pones en práctica estas cosas. ¿Y cuál es el enfoque de crecimiento? Gálatas 6:1. Hermanos, dice. La primera palabra que aparece en el texto que hemos leído es hermanos. Y por consiguiente también se refiere a hermanas, hermanos y hermanas. ¿Sabes? Es fácil para nosotros leer los versículos de la Biblia y omitir palabras y frases clave. La palabra hermanos es absolutamente fundamental, pero es muy denostada en la iglesia. Yo vengo de un trasfondo en el que cuando ibas a la iglesia había un señor en la puerta con una corbata y decía, bienvenido hermano. ¿Sabes? Pero no era sentido. Era un saludo como el que dice, pasen y vean, ¿no? Y hemos denostado esta palabra, hermanos y hermanas. No nos la creemos. Y si eres honesto, si eres honesta, piensa ahora mismo, ¿de verdad creo que la persona que está a mi lado es mi hermano o mi hermana? Tanto como mi hermano de sangre, ¿eh? No tengo más preguntas, señoría. No puede vencer y prevalecer una iglesia desunida. No puede vencer, ni crecer, ni madurar una iglesia llena de individuos desconectados. ¿Es así? Es la realidad.
Y antes de acabar, solo un pequeño inciso, una digresión, ¿vale? Si me permitís. Estoy mirando el tiempo, tengo tiempo, ¿no? Antes de seguir hablando de las familias espirituales, creo que tengo una palabra para vosotros, para toda la comunidad, sobre vuestras familias de carne. Y es algo que tenía aquí mientras estaba pensando en esto. Yo no sé si en Santiago es como en Barcelona. Nosotros, a pesar de ser una iglesia cosmopolita y con mucha inmigración, y a pesar de todo el posmodernismo y de toda la cultura occidental, en nuestro país la familia de carne y hueso sigue siendo una de las cosas que más valoran los españoles. No sé si aquí pasa lo mismo. Pero cada vez más las familias de orígenes se están desintegrando y cada vez más se deterioran las relaciones entre los miembros de la familia de origen. Y ¿sabes una cosa? Los escritores del Nuevo Testamento dan por asumido que tú estás conectado con tu familia de origen. Por eso no la mencionan mucho. O sea, los escritores del Nuevo Testamento siempre están mencionando la familia espiritual. ¿Por qué será el concepto extraño? Entonces dan por hecho de que tú estás conectado con tu familia de origen. De hecho, en la época en que los escritores del Nuevo Testamento escribieron el Nuevo Testamento, incluso hasta varias generaciones vivían juntos en la misma casa. Abuelos, padres, hijos y tíos y tal, vivían todos comunitariamente. Así que él no tiene que... Nosotros nos explotaría la cabeza. Vivir con mi suegro yo, no, hombre, no. O con mis padres, tampoco. ¿Verdad? Esto es una cuestión de que cada vez más nos volvemos más individualistas, más egoístas, y a menudo, debido a problemas, malentendidos o frustraciones, dejamos de vernos con nuestra familia de origen. Y luego tenía una palabra para vosotros. Es muy difícil a veces ser un buen testimonio de lo que es ser una familia espiritual cuando tú no has recorrido todas las millas extras para restablecer relaciones potentes con tu familia de origen. Y creo que hay algunas personas en esta comunidad que necesitan escuchar esto. Y esta semana, mientras estás orando y preparándote para esta conferencia, Dios también quiere hacerte crecer y hacerte prevalecer en medio de las relaciones disfuncionales o rotas o heridas que has sufrido en tu propia familia de origen. Y simplemente lo dejo ahí. O sea, escucha lo que el Espíritu Santo tiene para ti durante esta semana. Quizá tú lo tienes muy claro, esto es para mí. Quizá tienes un hermano con el que no te hablas, o tus padres, o un familiar, o un hijo, o una hija. Creo que el Espíritu Santo está diciendo que es tiempo también de crecer en ese aspecto. Y cierro esta digresión. Como decía, los escritores del Nuevo Testamento dan por hecho de que la familia de origen estaba funcionando. Y se enfocan mucho en la familia espiritual. Es curioso porque nosotros muchas veces dentro de la iglesia volvemos a enfocarnos en las familias de origen y consideramos, por ejemplo, el matrimonio como el único sostén para el desarrollo de nuestra vida, para el crecimiento y la madurez de las personas. No estoy diciendo que el matrimonio no sea importante, pero para aquellos que estáis casados, dejadme decir una cosa. El matrimonio no fue diseñado por Dios para convertirse en la única viga sobre la que se sostienen todas tus necesidades relacionales. Uno de los grandes problemas que veo constantemente en el desarrollo, en el ejercicio de mi labor pastoral, es personas que, aun conociendo a Jesús y estando y conectados con la iglesia, han colocado en su esposo o en su esposa, en su cónyuge, todo el peso de que tenga que suplir sus necesidades relacionales. Pero no solo los que están casados, los solteros idolatran también esto. Hoy en día sigue habiendo mucha gente que se quema al idolatrar las relaciones de pareja. ¿Cuántos solteros aquí habéis dicho, si estuviera casado o casada? Sería tan diferente. Estaría completo, estaría en un estado de nirvana, de contentamiento. Bueno, te recomiendo que hables con los que están casados. Y a lo mejor vas a escuchar de algunos de ellos, estaba muy bien cuando estaba soltero. Las familias
Y las relaciones matrimoniales, que son el comienzo de nuevas familias, son un cimiento importante que Dios ha establecido, pero no el único. Y cuando digo que no es el único, lo digo tanto para los que habéis formado una familia como para los que estáis solteros. En el texto de Gálatas, Pablo nos dice que tenemos hermanos y hermanas espirituales. Y hace el esfuerzo de decir que es necesario volver a tener una cosmovisión en el que empiezas a comprender que la persona que está sentada a tu lado no es simplemente un asistente a la celebración del domingo de la Viña Vitacura, sino que es alguien de tu familia. Que Dios no te pidió permiso para incluirlo aquí. Él, como el padre de la familia, lo incluyó. Como te incluyó a ti cuando no te lo merecías. Como me incluyó a mí cuando no me lo merecía. Y que esas personas son ahora tus hermanos y tus hermanos en la fe. La iglesia es una familia extendida de hermanos y hermanas que viven en relación e interdependencia entre sí. Y vuelvo a repetir una frase que vais a escuchar constantemente. La iglesia prevalece junta o no prevalece. Entonces son individuos que consiguen objetivos, pero no una iglesia que vence y que crece y que madura y que prevalece. La iglesia es una palabra singular que denomina pluralidad, comunidad. Y muchas veces, como es un término individual, consideramos que se está refiriendo a mí. Y lamentablemente muchas veces los evangélicos hemos hablado de que la iglesia en realidad son las personas. Y entonces definimos o reducimos, bueno, las personas soy yo. La iglesia soy yo, soy una persona, pues yo soy iglesia y Dios trata conmigo. No, trata contigo y contigo dentro de una comunidad. La iglesia no es solo una colección de personas que eligen reunirse en un local debajo de una discoteca en un momento mutuamente conveniente mientras adoran a Dios de forma individual. Yo voy a deciros una cosa. Yo estaba aquí y os estaba observando a todos adorar. Me encanta ver adorar a otras personas. Me siento parte de una comunidad. Nosotros, la celebración de mi iglesia hace ya 6 horas que pasó. Pues nosotros estamos 6 horas más adelantados o más atrasados, no sé, pero bueno. Vamos un poquito por delante en el horario. Y entonces, ¿qué pasa? Me daba igual, estaba aquí. Yo no he participado de la adoración en mi comunidad, pero estaba en una familia extendida. Y me encantaba ver a la gente adorando. Y me sentía parte de una familia. Y había canciones que no las conozco, pero me encanta, mientras miraba la letra y veía a las personas cantar. Y el Espíritu Santo me iba hablando. La experiencia de adoración no es solo individual, es comunitaria, es importante. La iglesia es una familia espiritual extendida de hermanos y hermanas que se juntan cada uno en tiempos buenos y en tiempos de necesidad y que se consuelan, se alientan, desafían, amonestan unos a los otros, crecen juntos. Y déjame recalcar un asunto que a veces se nos olvida. La familia espiritual está destinada a perdurar mucho más que tu familia de carne y hueso. Es una familia eterna. Durará todo el reino. Seguirá. No somos un club religioso. No sois un club religioso, Viña Vitacura. No sois una sociedad filosófica o filantrópica. No sois una institución de enseñanza teológica. No sois una sociedad o un negocio. Sois una familia extendida con Jesucristo como hermano mayor y como Dios como Padre, en todo el esplendor, en toda la maravilla y, permitidmelo también, en toda la disfuncionalidad propia de una familia. Y en segundo lugar, y con esto acabo, cuando Pablo le dice a los Gálatas, hermanos, si alguno incurre en falta, vosotros, los impulsados por el Espíritu Santo, los animados por el Espíritu Santo, corregidlo con amabilidad, parece estar sugiriendo que no puedes madurar tú solo, que necesitas a otras personas. Es curioso porque no dice, los que están mal, el Espíritu ya los impulsará. No, vosotros, los que estáis llenos del Espíritu Santo, id y bendecidlos. Parece estar sugiriendo que el individualismo propio de nuestra cultura occidental no te servirá, te fallará en algún momento. La razón por la que irremediablemente el que opta por este concepto de espiritual pero no religioso acaba en bancarrota es porque hay trampas en el camino. Es una realidad. Todos los que estáis aquí, y yo también, tenemos patrones de comportamiento, algunos públicos y otros muy secretos, ocultos,
que se han ido grabando a fuego a lo largo de años de existencia. En algunos de vosotros, como yo, que llevamos décadas, pues décadas de existencia viviendo. Y es muy difícil librarse de ellos solo, sin la ayuda de otros seguidores de Jesús. Y tú miras, no, pero ese es el Espíritu Santo el que lo hace. No. El Espíritu Santo ha decidido cooperar con la Iglesia. Podría hacerlo solo, pero Él ha decidido, el Dios del universo, ha decidido que las maneras en las que se hacen es que Él impulsa a otras personas para ser agentes de transformación en nuestra vida. Y la gente vuelve a recaer, aunque no quiere, porque lo hace solo. Y aunque lo intenta, siente culpabilidad, porque lo he intentado hacer y vuelvo a caer, soy un desastre. Y viven en un ciclo de vergüenza y de condenación constantemente. Y Pablo dice que si sigues cayendo en las mismas adicciones, en los mismos problemas relacionales, en los mismos errores, no vas a salir por tus propias fuerzas. Aunque Dios puede hacer el milagro sobrenatural y librarnos ipso facto, es como si... Yo creo que es una constante en la que Dios decide cooperar con otras personas llenas del Espíritu Santo para ser restaurados, para hacernos crecer, para hacernos prevalecer, para hacernos madurar. Si no establecemos un ritmo saludable de conectar regularmente con otros seguidores de Jesús en el contexto de una comunidad local y establecemos lazos de verdadera afección, y la verdadera afección significa que eres capaz de sacrificarte por la persona que tienes al lado. Y yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, esto lo habrás escuchado muchas veces, pero ahora respóndete a esta pregunta. ¿Te estás sacrificando por el que tienes al lado? ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste parte de tu tiempo, de tu dinero, de tu energía por el que tienes al lado? ¿Cuándo fue la última vez? Respóndete a ti mismo, a ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste la milla extra? ¿O esperaste que los pastores lo hicieran por ti? Si no lo haces, tendrás serias dificultades para desarrollar una vida que te haga prevalecer y vencer. El psicólogo Henry Cloud, en un libro que está traducido al castellano y que os recomiendo, se llama ¿Cómo crecemos? Dice lo siguiente: algunas personas pueden detener sus conductas adictivas o compulsivas sin tener el apoyo de otras personas, pero si sus patrones relacionales no cambian, irremediablemente recaerán si no están conectados con una base de soporte de otras personas. ¿Por qué no crecemos? Porque estamos desconectados los unos de los otros, porque vivimos vidas aisladas y nos negamos sistemáticamente a dejar que otros seguidores de Jesús puedan ver la negrura de nuestro interior, porque sí, te voy a decir un secreto, todos tenemos negrura, incluso los que conocemos a Jesús. Hay áreas de mi vida que a pesar de